Muy bien, vamos a ir al Salmo 2. Hermanos, ¿se acuerdan que hemos estado estudiando los salmos y este es el tercer salmo de este año ya? ¿Cuál fue el primer salmo que vimos el primer domingo de este mes? ¿Cuál fue? Salmo 5. Primero fue el Salmo 5. Es un reto a la oración. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Hermano, tú y yo no podemos crecer en la vida espiritual sin orar todos los días, sin buscar el rostro de Dios. Segundo salmo que vimos, ¿cuál fue? ¿Salmo qué? El domingo anterior, 19. ¿Por qué estoy escogiendo estos salmos? Porque el Salmo 19 nos habla de la necesidad de la Biblia en la vida del Hijo de Dios. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alumbran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Son deseables, dice, más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulces más que la miel y que la que destila del panal. Si Dios se tomó el trabajo de darnos este libro, que tiene 66 libros, en un periodo de 1500 años, entre lo que escribió Moisés en Génesis y lo que escribió Juan en Apocalipsis, usando más de 40 personas para escribir, en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, con una coherencia perfecta, sin error, inspirando a esos hombres. ¿Por qué nosotros descuidamos la palabra de Dios? ¿Por qué tú y yo no le prestamos atención a la importancia que tiene la palabra de Dios? Dice que la Biblia es más deseable que mucho oro afinado. Pero eso a veces no es cierto en la vida de nosotros. Le damos más importancia a lo material, a las cosas de este mundo, que a la importancia que debemos darle a la palabra de Dios. No hay crecimiento espiritual sin oración y sin la Biblia. Si tú no haces estos 2 ejercicios, hermano querido, no hay crecimiento, no hay madurez, no hay victoria. No hay victoria. Lo que el pastor Hermes nos retaba a aceptar el proyecto que es el plan de Dios para su iglesia, el discipulado. Es importantísimo. Que tú vengas cada domingo es excepcional, pero que tú lleves este material y lo estudies día a día, siendo confrontado con la palabra en tu casa todos los días. Eso es mucho mejor. Anímate, anímate. Vale la pena. Toma la disciplina. Toma la disciplina. Acuérdense que discípulo viene de la misma raíz que disciplina. Necesitamos disciplina en la Biblia, en la vida. Entonces, Salmo 5, la necesidad de la oración. Salmo 19, la necesidad de la palabra de Dios. Y Salmo 2, la necesidad del señorío de Cristo en nuestra vida. La necesidad del señorío de Cristo en nuestra vida. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Busque conmigo Salmo 2. Dice, ¿por qué se amotinan o se sublevan las naciones? Yo tengo la Reina Valera en mi cabeza, hermanos. Me cuesta, pero estoy aprendiendo. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego hablará a ellos en su ira y en su furor
los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Hermano amado, cuando tú lees este salmo, cuando tú escuchas este salmo, ¿qué es lo primero que piensas? ¿En qué piensas? Normalmente cuando leemos este salmo, pensamos inmediatamente ¿en quién? En el Mesías, ¿no es cierto? Todos nuestra mente va a Cristo, porque este se conoce como uno de los salmos más mesiánicos que hay, junto con el Salmo 22. Son dos de los salmos, aunque hay otros como el 110 y otros, que son salmos mesiánicos. Pero este salmo, hermano, se menciona 4 veces en el Nuevo Testamento, el Salmo 2. Es citado 4 veces en el Nuevo Testamento. Y todos nosotros cuando leemos este salmo, inmediatamente nuestra mente salta, ¿a dónde? Al Mesías. Y creemos que el rey David un día estaba ahí, que no tenía mucho que hacer, y se fue a su despacho y empezó a pensar: 1000 años más adelante van a ser ahí un descendiente mío que va a ser mi tataranieto, y lo van a tratar mal, lo van a rechazar. Voy a escribir de él yo hoy. No fue así. David, cuando él escribió esto, no estaba pensando en el Mesías. No estaba pensando en el Mesías. ¿En quién estaba pensando? En él y su propia experiencia. No descontextualicemos estos salmos. No los saquemos de su historia primaria. No los saquemos de lo que realmente el rey quería decir de su vida en ese momento. En ese momento. La primera cosa que nosotros podemos ver aquí es que este salmo no tiene un título ni dice quién lo escribió. No lo dice. Solo comienza diciendo: ¿por qué se amotinan o se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Pero si usted va conmigo al libro de Hechos, capítulo 4, por favor, hermano. Busque conmigo Hechos, capítulo 4, y usted ahí se va a dar cuenta quién fue el escritor de este libro, del Salmo 2. Mire conmigo, por favor, versículo número 23, Hechos, capítulo 4, dice así la palabra del Señor, en el versículo número 23, dice: cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlo ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mira el verso 25. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron las gentes
y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Ahora, ¿a quién le atribuye Pablo la escritura del Salmo 2? Lógicamente dice, por boca de David tu siervo. Allá en el Nuevo Testamento nosotros entonces encontramos que fue David el escritor del Salmo 2. A la luz de esto entonces, hermanos, nosotros, como yo les decía hace un momento, no podemos divorciar el Salmo escrito por David 1000 años antes de Cristo de su contexto histórico, geográfico y cultural. Ahí está. ¿Qué era lo que estaba pasando realmente? David está en el Salmo 2 narrando lo que ocurrió en su propio momento, en su contexto, en la nación de Israel. El Salmo 2 hace referencia, hermanos, a la elevación de David al trono como rey de Israel. El rey David fue ungido por Jehová. Samuel fue a ungirlo, y eso está ahí en la palabra de Dios, en el libro primero de Samuel, capítulo número 16. David fue ungido y años después David subió al trono a la muerte de Saúl. Cuando David llega al trono, todos los enemigos que estaban alrededor de Israel, especialmente, mis hermanos, los filisteos, los amonitas, los sirios, se vieron enemigos de David. Estaban furiosos porque él fuera el nuevo rey de Israel. Ya David los había derrotado en muchas oportunidades. Y quiero decirles, hermanos, que David nunca perdió una batalla. Todas las ganó. Todas las batallas las ganó. Y él subyugó a todas esas naciones que estaban alrededor de Israel. El tiempo del rey David fue el tiempo más glorioso y de más victoria de la nación de Israel. Él le entregó a su hijo Salomón un reino de paz. Por eso Salomón se llama el hijo de paz. Y él gobernó en un tiempo de mucha paz, porque todos estos enemigos que estaban ahí fueron conquistados por David. Y estos son los que se unieron en contra de David. David está hablando de su momento. Él está hablando de su reino, de que hay tantos enemigos alrededor de su reino que se han unido contra él. Por eso él dice contra su ungido. David es el ungido de Jehová. Samuel fue a ungirlo, enviado por Dios. Y años después fue elevado al trono de Israel. Cuando David es elevado a ese trono, entonces, todos sus enemigos se agrupan para pelear en contra de él. Lo odian. Saben quién es David, un hombre valiente. Vaya conmigo, por favor. Mire aquí lo que dice el Salmo 2. Dice, voy a leer los primeros 3 versículos. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes. Estos gobernantes son la tierra de Canaán. Todos los reyes que están ahí alrededor de Israel. Consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. O sea, no queremos ningún tipo de relación con David ni con la nación de Israel. Hermanos queridos, ese odio, ese encono de estas naciones es contra Dios en primer lugar, porque esa es la actitud del hombre hacia Dios. Pero también ahora está el rey de Israel y el pueblo de Israel. Entonces el odio es contra Dios, el odio es contra su ungido y el odio es contra su pueblo. Se unen en contra de todo esto. Ahora miren conmigo, por favor, lo que dice aquí en el capítulo 2
Dice el versículo 6, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hermanos queridos, cuando David llega a Jerusalén, a propósito, hay que aclarar esto, Jerusalén es toda la ciudad y Sión es un monte dentro de Jerusalén, ¿ok? Jerusalén es toda la ciudad grande y Sión es un monte que está dentro de Jerusalén. A veces, se usa Sión en lugar de Jerusalén, pero no es lo mismo. Jerusalén era toda la ciudad y Sión era una montaña que había ahí. Esa montaña fue lo primero que conquistó David cuando llegó al reino. Vaya conmigo, por favor, a 2 Samuel capítulo 5. Mire conmigo la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo número 5. Mire cómo dice. 2 Samuel, capítulo 5. Versículo número 6 dice, 2 Samuel 5, 6, y el rey David y sus hombres fueron a Jerusalén para atacar a los jebuseos. Estos jebuseos eran pueblos paganos que vivían en Jerusalén. Ahí vivían. Los habitantes de la tierra, los jebuseos, le dijeron a David, usted no entrará aquí, aún los ciegos y los cojos lo rechazarán, pues pensaban, David no puede entrar aquí. No obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. David, cuando ya es rey, David dice, esto va a ser mi ciudad, Jerusalén, y voy a tomar Sión, ese monte, y lo toma. Los que habitaban ahí eran los jebuseos. David los saca de ahí, conquista la ciudad, conquista el monte y hace de Sión su fortaleza. Eso es lo que quiere decir el Salmo 2:6 cuando dice, he puesto mi rey sobre Sión. Aquí está hablando de David, conquistando este monte y estableciendo en Sión el centro de su comando, de su reino para todo Israel. Israel es gobernada por David desde Sión. La ciudad de David se le puso. De nuevo les digo, Jerusalén era toda la ciudad. Les voy a poner un ejemplo. Es como que nosotros digamos Tegucigalpa, es toda la ciudad. Y que digamos, bueno, el gobierno tiene establecido su centro de comando en el Juan Alaínez, Eje Cerrito. Así es, exactamente igual. Sión era un cerro, una montaña, y David los conquistó. Y dijo, ahí voy a hacer mi centro. Y ahí lo puso. Y estableció a Jerusalén como la capital. Ahora, hermanos, este salmo entonces, como ustedes pueden ver, está relacionado con la experiencia de David. A veces nosotros solo vamos a pensar en el Mesías. Aquí David está hablando de él como el ungido de Jehová, reinando desde esta ciudad y conquistando a todos estos enemigos que se habían opuesto a él. Y él los conquista a todos. Él los conquista. Ahora, este salmo, como todos los salmos, son un poema. Volvamos al Salmo 2, por favor. Y este poema, hermanos, tiene 4 estrofas. Ahora, presten atención a esto que les voy a decir. El hecho de que pensemos en que el Salmo 2 es mesiánico está correcto. Yo no digo que eso está mal. ¿Qué es lo malo? Divorciarlo de la experiencia de David y quedarnos solo con ¿qué? Con el Mesías. David lo escribe desde su propia experiencia. Hermano, David escribe el Salmo 2 desde lo que él vivió personalmente. Por tanto,
El Salmo expresa una plena confianza de David en Dios al darle la victoria. El Salmo 2, David lo escribe para entender que hay un Dios en el cielo, que es el soberano del rey, el rey del universo, y que Él es el que le va a dar la victoria. Y este salmo, como ustedes pueden ver conmigo, por favor, tiene 4 estrofas. 4 estrofas. ¿Cuál es el énfasis del Salmo 2, hermanos? ¿Cuál es el mensaje, el corazón del mensaje del Salmo 2? Dios manda a todos a adorar a su Hijo eterno porque es la obra más grande de sabiduría que el hombre puede hacer. Dios manda a todos a adorar a su Hijo eterno porque es la obra de sabiduría más grande que el hombre puede hacer. Hermano querido, no hay sabiduría más grande para el ser humano que rendir su vida en obediencia, en adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Salmo refleja la naturaleza del corazón del hombre. El Salmo refleja la dureza de nuestro corazón. Nosotros conocemos a Cristo y cómo nos cuesta caminar con Dios. La Biblia dice, y Pablo lo dice en el libro de Romanos 3:20, esta naturaleza carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni puede. Mire, ni puede. ¿Por qué a nosotros que ya tenemos un nuevo nacimiento, la nueva naturaleza, la presencia del Espíritu, el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, por qué nos cuesta caminar tanto con Dios? Ahora, ¿se puede usted imaginar a aquellos que no lo conocen, que no saben nada de Él? Si a nosotros nos cuesta dejar el pecado, rendirle la vida a Dios, llevar vida de oración, de adoración, de obediencia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, se puede imaginar los que están allá afuera. A través de este salmo entonces nosotros podemos ver la dureza del corazón del hombre. Y esa es la primera estrofa. Versículos del 1 al 3. Dios manda a todos a adorar a su eterno Hijo porque el hombre es rebelde por naturaleza. Desde que el hombre pecó en Génesis 3, le dio la espalda a Dios y quedó separado de Dios, hundido en su miseria espiritual, hundido en su rebeldía espiritual. Lo que Satanás le dijo al hombre en Génesis 3, seréis como Dios, el hombre se lo sigue creyendo. El hombre cree que Él es Dios y que no hay nadie arriba de Él, que Él puede hacer lo que quiere y tomar las decisiones que quiera y que no va a pasar nada. El Salmo 2 nos llama a reflexionar y a tener mucho cuidado con esta naturaleza pecaminosa. Mire cómo dice, una pregunta: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? La pregunta aquí es, ¿hay alguna razón para esto? ¿Que el hombre se rebele contra Dios? ¿Hay alguna razón que el hombre odie a Dios y no quiera ninguna relación con Él? Las naciones aquí literalmente son las naciones gentiles. David lógicamente se está refiriendo a los vecinos de Israel. Dice que estos pueblos piensan, estas naciones gentiles, cosas vanas. No hay razón, no tienen motivo alguno para odiar a Dios, para odiar a David, para odiar a su pueblo. Ese odio es vano, no tiene fundamento.
pero lo hacen. El hombre mira que su vida se está hundiendo, que su vida se está haciendo pedazos, pero persiste en su orgullo. No se quebranta. Mira el verso 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes tramarán unidos contra el Señor, aquí sí está hablando de Dios, y contra su ungido, aquí habla de David. Más adelante dice que este ungido también se lo aplica al Señor Jesucristo, porque es mesiánico. Los reyes y los gobernantes se levantan contra el Señor. Literalmente se plantan firmes frente a Él, lo resisten soberbiamente, se paran en contra del mismo Dios. Se pararon en contra de David y luego se pararon en contra de Cristo. ¿Y cuál es la proclama de ellos? Mire lo que dice el versículo, diciendo, que dicen, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí dice, no queremos ninguna relación con Dios. No nos hable de Dios. No queremos ninguna relación con Él. La gente, hermanos queridos, es religiosa, pero no le hable usted de arrepentimiento, de dejar el pecado, de volverse a Dios, de ponerse bajo el señorío de su Mesías. No le hable de eso, porque la gente quiere ir al culto, quiere ir a la misa, quiere ir a la reunión de su religión y salir a las parrandas con sus amigos, y salir a sus fornicaciones, a sus adulterios, a sus robos. Por eso usted va a ver que la gente va, y puede ver muchos políticos que van a la misa o al culto y durante la semana están allá robando, mintiendo. ¿Por qué? Porque eso es religiosidad, sin ningún temor de Dios. No quieren saber nada del Dios vivo y verdadero. Esa es la naturaleza del ser humano. El rechazo que hicieron del ungido Hijo de Dios. El apóstol Pablo lo dice, vaya conmigo a Hechos. Ya lo leímos, pero volvamos ahí porque ahora sí hay una aplicación directa a lo que es el Mesías acá. Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, en el capítulo número 4 que leímos, versículo número 25, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste. Y aquí la palabra de Dios aplica el Salmo 2, ¿a quién? Al Mesías, a Cristo. Aquí sí. Pero ya es una aplicación. Lo primario fue la experiencia de David. Ahora la palabra de Dios dice, mira, ¿por qué se enfurecieron los gentiles? Hermano, literalmente, el pueblo de Israel, los gentiles, hablando de Pilato, hablando de Herodes y de todos los que era el ejército romano, pero hablando también de los judíos, Anás y Caifás, literalmente odiaron a Cristo, literalmente lo rechazaron al extremo de decirle en Mateo 12, tú haces milagros, son evidentes, no los podemos negar, pero tú no haces milagros con el poder de Dios, sino con el poder de Satanás. Eres un emisario del diablo. Eso le dijeron a Cristo. Hasta ese extremo llegaron. Lo odiaron rotundamente y planificaron su muerte detalladamente. Ahora la Biblia dice, esto es lo que decía el Salmo 2, de lo que iba a ocurrir con el hijo de David, que estaba profetizado ya en segundo libro de Samuel, capítulo 7, cuando Dios le dice a David, de tu linaje voy a levantar un rey eterno. Y así como a ti te rechazaron allá,
Y así como los reyes se confabularon en contra tuya cuando tú reinabas 1000 años antes de Cristo, cuando venga tu Hijo eterno, también se van a enfurecer. Y escucha esto que le voy a decir, hermano. 2 cosas. Primero, la actitud del hombre hacia Cristo y hacia Dios no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Quien ha cambiado es la iglesia, que se ha vuelto mundana. La iglesia es la que se ha mundanalizado y por eso es que ahora andamos ahí con el mundo. Y por eso es que le caemos bien a la gente. Y por eso es que nos invitan a esto y lo otro. Pero el mundo no se ha cristianizado. El mundo sigue siendo el gobierno de Satanás. Y sigue odiando a Cristo. Y sigue en contra de Cristo. Eso no ha cambiado. Sigue la misma actitud del hombre a su Cristo hoy. Sigue la misma actitud. Y aún hasta con nosotros, ¿cómo luchamos para someternos al señorío de Cristo? Porque somos arrastrados a la carnalidad. Hermano, la segunda cosa es que esto refleja lo que la Biblia enseña del hombre. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3, el hombre deliberadamente, planificadamente, pecó contra Dios, le dio la espalda, decidió desobedecerlo. Génesis 4, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en Génesis 4? Primer asesinato, un hombre lleno de odio, de rencor. Caín mata a su propio hermano Abel. Génesis 5, ¿qué tenemos? Una genealogía. Y en Génesis 6, ¿qué tenemos? Donde Dios dice, la maldad del hombre era tanta que todo pensamiento y designio del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Dios dijo, los voy a barrer. El diluvio. Génesis 6, Génesis 7, Génesis 8. Génesis 9, Noé baja del arca y le dice, vayan por el mundo otra vez, llenen el mundo. Génesis 10, una genealogía. Génesis 11, no dicen, aquí nos vamos a quedar. Y surge por ahí un tal Nimrod. Nunca le voy a poner un hijo Nimrod. Hay gente que le pone Nimrod a su hijo. ¿Cómo le pueden poner ese nombre? Si ese hombre odiaba a Dios, cuando dice vigoroso cazador delante de Jehová, está hablando un hombre que odiaba a Dios, de estos que se plantaba en contra de Dios. Que cuando alguien quería acercarse a Dios, Nimrod le decía, no, usted no puede acercarse a Dios. Odiaba a Dios con todo su ser. Y ahí en Babilonia, en la tierra de Sinar, Nimrod plantó la idolatría. Por eso es que en Apocalipsis 17 hay un juicio contra Babilonia. Dios va a juzgar a Babilonia en rebeldía en contra de Dios. ¿Y Dios qué les dijo? Llenen la tierra otra vez. ¿Y qué dijo el hombre? No. No hay que hacerle caso a Dios. Aquí nos quedamos, vamos a construir una torre. Y Dios tiene que enviar un segundo juicio. La torre de Babel. Confundió sus lenguas y los tiró por todos lados. Estamos en Génesis 11. Y Dios queda viendo a este hombre y dice, hombre, estos caballeros son incorregibles. Voy a echar a andar mi plan. ¿Y qué es Génesis 12? Dios le dice a Abraham, ven Abraham, voy a hacer un pacto contigo. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios tiene que salvar al hombre. Esa es la actitud del hombre hacia Dios. Y no puede ser que usted y yo como hijos de Dios mantengamos esa actitud. No podemos vivir de esa forma. Usted ya conoce a Dios, mi hermano. Usted ya es un hijo de Dios. Está bien que los paganos lo rechacen, sean rebeldes, no quieran nada con Dios, pero usted y yo no somos así. O por lo menos no deberíamos ser así.
Esto tuvo su pleno cumplimiento, el Salmo 2, con el Mesías, con el Hijo de Dios. Ahora vamos a pasar a la segunda estrofa, volvamos al Salmo 2. Hermano, solo quiero decirle esto. David era el ungido de Jehová, ¿así es? ¿Sí? Luego vino Cristo, y la Biblia dice que también Cristo ¿era qué? Era un ungido de Jehová, por eso se llama Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? Traducido al castellano es el ungido, eso es lo que quiere decir. La palabra Cristo es una palabra griega, de origen griego, del idioma griego, que traduce la palabra Mesías del Antiguo Testamento en hebreo. La palabra en hebreo es Mesías, la palabra en griego es Cristo. Las dos palabras traducidas al castellano es el ungido de Jehová. Cristo es el ungido de Jehová. En Hebreos 1:9 dice que Cristo es el ungido de Jehová. Lo ungiste, dice. Y ahora, ¿quiénes son los ungidos de Jehová? ¿Quiénes son? Usted y yo. Primera de Juan 2, 19 al 20. Vosotros tenés la unción del Santo. Usted y yo somos ahora los ungidos de Jehová. Y si nosotros, hermanos, nos paramos firmes con convicciones y agarramos a Cristo como nuestro Rey, también vamos a tener ¿qué? ¿Qué vamos a tener? Nos van a abrazar. Críticas, rechazo, su familia lo va a rechazar. Le van a decir, usted es un hipócrita, usted es un aguafiesta. Porque todas las personas que han recibido la unción del Señor y se han parado firmes en sus convicciones de poner a Cristo como su Rey y darle la adoración y el respeto que Cristo merece, han pagado el precio. Han pagado el precio. David lo pagó, Cristo lo pagó. Y hoy a veces nosotros no lo queremos pagar. Y por eso nos adaptamos más al mundo. Cristo dijo, en el mundo ¿qué? Los van a abrazar, los van a besar, los van a amar, los van a cuidar. Pero eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Es que nos gusta eso, que el mundo nos apapache. Nos gusta. Y a veces por eso comprometemos nuestros valores, nuestra santidad, por quedar bien con ese mundo sucio y pecaminoso. En primer lugar, Dios manda a todos a adorar a su Hijo eterno porque el hombre es rebelde por naturaleza y Dios lo llama, deje esa rebeldía, no le conviene. ¿Por qué? No tiene razón, no tiene fundamento. En segundo lugar, Dios manda a todos a adorar a su Hijo eterno porque su ira se da derramada sobre todos los orgullosos y prepotentes. La ira de Dios se va a derramar. Ahora, la primera estrofa de este salmo, que ya la vimos, los primeros 3 versículos, ¿de qué tratan? ¿De la actitud de quién? Del hombre. Esa actitud de rebeldía contra Dios. La segunda estrofa ahora va a hablar de Dios en relación con la rebeldía del hombre. Mire qué interesante. La primera estrofa habla del hombre en su estado rebelde contra Dios. La segunda estrofa va a hablar de Dios en relación con la rebeldía del hombre. Versículo 4 dice, vamos a leer Salmos 2:4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. Mire qué interesante. Pareciera que Dios no se riera, pero esta risa no es de alegría ni de gozo, es de ira, es de enojo. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. ¿Se ríe de qué, hermanos? De la prepotencia del hombre. Se ríe de la actitud del hombre hacia él. Y mire, dice, el Señor se burla de ellos.
Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora Dios aquí primordialmente está confirmando el reinado de David como aprobado por él. David dice está sentado ahí en el monte de Sión. Él tiene su trono ahí en Jerusalén. Yo lo he confirmado. Y todos estos enemigos que están alrededor, que de manera orgullosa y soberbia se han rebelado en contra de David, yo me reiré de ellos. Y David los derrotó a todos. Los derrotó. Ahora, esto también es profético. Y esto tiene que ver con Dios. Amados hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde se habla solo del amor y la gracia de Dios. Pero aún el mensaje del Evangelio sencillo lleva un condimento de ira que no podemos quitarlo. Dios está airado con los impíos. Hermanos queridos, hoy Dios muestra su amor al hombre y aún en medio de su amor Dios disciplina al hombre. Dios disciplina al hombre. Muchas cosas no pasan por casualidad. Dios disciplina al hombre, Dios lo castiga. Pero le hago una pregunta. Si una persona escucha el Evangelio 1, 2, 3 veces y esta persona dice, no, no me interesa, y esta persona muere sin Cristo, cuando se presente ante Dios, como dice Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, ¿qué cree que va a pasar el día que esa persona llegue a estar cara a cara con el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo se va a bajar de su trono y le va a dar un abrazo. ¿No sabes cuánto te amo? ¿Eso va a pasar? La ira de Cristo caerá sobre él. La Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días, todos los días. Que le muestra su gracia, su amor para salvarlo, eso es diferente. Pero Dios no está feliz ni satisfecho con la vida del impío. No está feliz. Dios está feliz con la vida de sus hijos. Y el día que yo vaya allá a la presencia del Señor, que tú vayas a la presencia del Señor, Cristo te va a dar un abrazo y te va a decir bienvenido. Estimada es a los ojos de Jehová, ¿qué? La muerte de sus santos. ¿Cómo la mira Dios la muerte de nosotros? De gran precio. Ya vengo con este para acá, aquí lo voy a abrazar. De largo lo estaba viendo, ahora estar aquí conmigo. Vean ustedes qué bendición. Amén. Amén. Pero eso no pasará con el impío. ¿Qué dice la Biblia? Luego hablará a ellos en su ira, los va a turbar, dice. Hermano, la ira de Dios viene y va a caer. Y solo Cristo nos puede librar de ello. Dice, el que se sienta como rey en los cielos, primero, Él es rey. Y si Él es rey, Él gobierna. Él tiene el poder absoluto. Él es el rey de reyes. Y nosotros somos sus siervos, sus esclavos. Nuestra única tarea es postrarnos ante Él, rendirle nuestra vida a Él. Y luego, ¿qué dice? Se ríe. Hermanos, ¿saben una cosa? Yo creo que Dios se rió cuando Moisés llegó a Faraón y le dijo, hey Moisés, hey Faraón, Jehová dice que dejes ir a mi pueblo. ¿Y se acuerdan lo que dijo Faraón? ¿Y quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? No conozco ningún Jehová. Y entonces Dios dijo, le voy a enseñar quién soy yo. Y se rió. Y le mandó 10 plagas. Hasta que dijo, mejor váyanse, porque este sí es un Dios que yo no conocía. Yo creo que Dios se rió cuando Nabucodonosor se paró y vio su reino y dijo,
esta es la gran Babilonia que yo construí con mi sabiduría, con mi riqueza, con mi fuerza. ¿Y qué le dijo Dios? Como animal, 7 años allá. Allá estaba, mire, caminando en 4 patas, comiendo paja, durmiendo como buey allá en el campo. 7 años. Hasta que yo levanté la voz, los ojos al cielo y dije, hombre, si hay un rey más grande que yo. Entonces mi razón me fue de vuelta. Yo creo que Dios se rió cuando Belsasar dijo, vayan a traer los vasos sagrados para que nos emborrachemos con todas mis prostitutas. Y trajeron los vasos santos que solo los sacerdotes podían tomar en ellos. Su soberbia. Y en eso miró una mano que escribía en la parte blanca de la pared. Y dice, y el rey Belsasar vio la mano y sus rodillas daban una con la otra. Y no podía ni hablar, tartamudeando. Y Dios le dijo, terminó tu tiempo. Y esa noche el rey murió y cayó el imperio babilónico. Y ahí puedo mencionar tantas veces Herodes que se para y dice, yo tengo la voz de Dios. Y en ese momento Dios dice, vamos a ver si es cierto. Y cayó comido por los gusanos. La prepotencia. Cristo, el Rey de Reyes, el Rey del universo, el creador de todo esto, está frente al miserable de Pilato. Y Pilato le dice, ¿no me contestas a mí que tengo poder para dejarte libre y para condenarte? Vean ustedes qué prepotencia. ¿Y qué le dijo Cristo? Tú no tienes ningún poder si Dios no te lo da. Dios se ríe de la prepotencia nuestra. Dios se ríe. Qué orgullosos somos, ¿no es cierto, mis hermanos? Qué terrible nuestro orgullo. Y Dios se rasca la cabeza. Ay, hombre, estos, ¿cómo los trato yo? ¿Cómo hago para que me hagan caso? Pero la ira de Dios va a caer. Y aún, escuchen esto, sobre su iglesia. La Biblia dice que Dios ama, pero también al que ama, ¿qué hace con él? Lo disciplina. No juegues con Dios, hermano. No juegues con Dios, por favor. Cristo es el Rey del universo. Él es el Rey y tenemos que ofrendarle nuestra vida a Él en obediencia. Dice, Él ha emitido el decreto en el versículo número 6. Yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Cristo es Rey. Y hermanos, Él reina y un día Él va a regresar y va a reinar aquí. En tercer lugar, Dios demanda en primer lugar a todos a adorar a su Hijo eterno porque el hombre es rebelde por naturaleza y Dios lo llama. Segundo, Dios manda a todos a adorar a su Hijo eterno porque su ira será derramada sobre todos los prepotentes. Dios va a castigarlos. Dios los va a castigar. Y Dios dice, mejor cambien, oigan, hombre, no sean rebeldes. Yo tengo mi rey y él va a reinar. Y el que no se someta, la va a pagar caro. Tercero, Dios demanda o manda a todos a adorar a su Hijo eterno porque Dios lo nombró rey sobre todas las naciones. Cristo es el rey. Versículo número 7 al 9. Mire cómo dice, esta es la tercera estrofa. Ciertamente anunciaré el decreto. La palabra decreto quiere decir la ley, la orden, ya está firmada. Ya está firmada. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Hermanos, aquí David declara que Dios lo ungió como rey para gobernar las naciones, para
toda esa tierra, las conquistó, nunca perdió ni una batalla, extendió los límites de la nación de Israel desde Egipto hasta el gran río Éufrates. Conquistó todos los pueblos habidos y por haber en esa sección, en esa región. Y aquí Dios le está diciendo a David: tú eres mi hijo. Pero luego, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que esta misma promesa es aplicada a nuestro amado Salvador Jesucristo. Mire conmigo, por favor, Hebreos 13. Busque conmigo la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13. Dice así la palabra de Dios. Perdón, Hechos 13, disculpen. Hechos 13. Hechos capítulo 13, verso 32. Leo para ustedes, dice: nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: le daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Vemos cómo la palabra de Dios, Pablo está citando estos salmos del Antiguo Testamento. Y cuando dice en el versículo número 32 que Dios cumplió lo que ya había dicho, y cita el Salmo 2, Salmo 2 lo dice acá, está hablando de Dios como el Hijo eterno de Dios. Cristo dijo que Él era el Hijo de Dios. Él se proclamó el eterno Hijo de Dios. Aquí, hermanos, está relacionado el Salmo 2 ¿con qué? Con la resurrección de Cristo. Versículo número 34, en cuanto a que lo resucitó de los muertos. Cristo resucitó de los muertos. Y dice, eso lo comprueba que Él es el Hijo eterno de Dios. No puede quedarse en la tumba. No puede. Vaya conmigo a Hebreos 1:4 ahora. Hebreos 1:4. Vamos a leer el verso 5. Aquí vuelve a citar el Salmo 2. Mire cómo dice: porque ¿a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Aquí de nuevo vuelve a citar el Salmo 2. Y dice, ¿a cuál de sus ángeles? Y aquí está hablando de serafines, querubines, ángeles, arcángeles y todos los seres celestiales que existen. Dice, a ninguno de ellos Dios le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí el escritor de Hebreos aplica el Salmo 2, versículo 7, a Cristo como el Hijo eterno de Dios y diferente de todas las demás seres celestiales y de todas las criaturas del universo. Él es aparte. Él no tuvo principio ni fin. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5. Entonces, ¿se dan cuenta? El Salmo 2, en primer lugar, se le aplica a Cristo y a su resurrección. En segundo lugar, se le aplica a Cristo como el ser más glorioso en el universo. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada se compara con Cristo. Y en tercer lugar, mire cómo dice Hebreos capítulo 5. Dice así el versículo 5. De la misma manera, Cristo no se glorificó a Él mismo
para hacerse sumo sacerdote, sino lo glorificó el que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, la tercera aplicación que se hace del Salmo 2 hacia Cristo, la primera tiene que ver con ¿qué? Con la resurrección de Cristo como Hijo eterno de Dios. No puede morir, Él no puede ver muerte para siempre. Segundo, la segunda mención, ese salmo se aplica a Cristo como el ser más glorioso y más grande del universo. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada está sobre Él. Nada se parece con Él. Y tercero, como el Salvador nuestro. Ese salmo se aplica a Cristo como nuestro Salvador. Mire cómo dice: Cristo no se hizo sumo sacerdote. ¿Y cuál era la función del sumo sacerdote? Llevar el pueblo a Dios. Llevar el pueblo a Dios. El sumo sacerdote es el encargado de llevar el pueblo hacia Dios, de interceder por el pueblo ante Dios. Y dice que Cristo, aquí en el versículo número 8, Él se hizo, 5, Él no se hizo sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahora tú puedes ser sacerdote, puedes salvar a estos hombres perdidos. Hermoso, ¿no es cierto? Maravilloso. El decreto, la orden de Dios, la ley de Dios, que nadie puede revocar, es que el Mesías es su Hijo amado eterno. Es el heredero de todo. Toma posesión de todo. Por eso dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Todo el mundo le pertenece a Él. Cristo, como Hijo eterno de Dios, Él vino y se mostró al hombre. El ungido de Dios regirá a las naciones con vara de hierro. Por eso dice: las regirás con vara de hierro. Y esto hace referencia al Mesías. Mire conmigo, por favor, Apocalipsis, capítulo 12. Solo voy a leer esta cita. Hay como 3 o 4 citas que puedo mencionarles. Apocalipsis 11, 15, por ejemplo. Pero vamos a dejar solo Apocalipsis 12, 5. Mire conmigo Apocalipsis 12, 5. Dice: y ella, la mujer acá, que es la nación de Israel, dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser sustentada por 1260 días. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Que esta mujer, siendo Israel, tuvo un hijo y que fue arrebatado para Dios y para su trono, y que Él va a regir con vara de hierro todas las naciones. Vara ahí es un cetro, habla de firmeza. Hermanos, Cristo es Rey. Démosle nuestra vida a Él. Él es el Hijo eterno de Dios. No hay nadie que esté por encima de Él. Es nuestro único Salvador. Y solo Él merece que le demos la honra y la gloria. Y por último, vamos allá al Salmo 2, la última estrofa, hermanos. Hemos dicho 3 cosas del Salmo 2 hasta acá. Dios manda a todos a adorar a su Hijo eterno, porque el hombre es rebelde por naturaleza. Dios tiene que mandarnos, llamarnos para adorar a Cristo. Segundo, Dios manda a todos a adorar a su Hijo eterno, porque su ira se da derramada sobre todos los que son prepotentes y no se someten a Él. Tercero, Dios manda a todos a adorar a su Hijo eterno, porque Él lo nombró Rey sobre todas las naciones. Y cuarto, Dios manda a todos a adorar a su Hijo eterno, porque es lo más sabio que usted puede hacer. No hay nada más sabio que usted le dé su corazón a Cristo, que usted le rinda su vida a Cristo. Terminemos la última estrofa, verso 10.
un llamado excelente. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento. ¿Mm? ¿Sabe cuál es la palabra? Sean sensatos, sean sensatos. Eso es lo que quiere decir. Reciban amonestación, jueces de la tierra. El llamado, adoren al Señor con reverencia, alégrense con temblor. Mire, reverencia, temblar delante de Dios, de su santidad, de su grandeza. 12, llamado final, honren al Hijo. La cuarta estrofa aquí, mis hermanos, es un llamado de Dios a los jueces, a los reyes, a los príncipes. Y si Dios llama a esta gente, ¿cómo no nos llama a nosotros también? ¿Cómo no nos llama a nosotros? Dice, no sean insensatos, adoren al Hijo, honren al Hijo, a ese Hijo eterno de Dios. No lo rechacen, no sean duros. Aquí Dios nos llama a actuar con sensatez, con inteligencia, con prudencia, con sabiduría. Muestren discernimiento, dice. Adoren al Hijo. Hermanos, adorar es rendirle toda nuestra vida al Señor. No solamente el domingo aquí en la mañana, en tu casa, en tu trabajo, en todas partes. Adora al Hijo. Ahora mire cómo dice el versículo 12. Honren al Hijo, porque si no lo honramos, ¿qué dice? Se puede inflamar su ira. ¿Qué dice? Mire, puede venir el castigo. No jueguen con eso. Nadie puede jugar con Dios y salir ganando. Tú no lo puedes hacer. Si no lo lograron aquellos, mucho menos nosotros. Conclusión, bienaventurados todos. ¿Quiénes? Los que en Él confían. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Felices, dichosos. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? Felices. ¿Por qué? Porque le hemos dado nuestra vida a Cristo. Bienaventurados todos los que en Él confían. Los que desafían a Dios, retan a Dios de manera orgullosa, soberbia, altiva y prepotente, serán castigados. Pero los que nos rendimos a Él, lo adoramos, lo amamos, lo obedecemos y lo servimos, seremos hoy y por la eternidad, ¿cómo? Felices. Vamos a ponernos de pie. Tremendo salmo, hermanos. Tremendo salmo. Un llamado fuerte. Terminemos en esta mañana. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás y tú le digas, ¿cómo está mi actitud hacia Dios? Vamos a ver, ahí donde tú estás, los que están viendo a través de las diferentes transmisiones, ¿cómo está su vida, mi amigo, mi hermano, delante de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud hacia Dios? ¿De rebeldía todavía? ¿De ignorar la voz de Dios? ¿De no querer adorar a Dios, a Cristo? ¿De no querer obedecerlo, servirlo? Yo creo que el Salmo de ese es un llamado pertinente hoy, tercer domingo de este año, para que junto con Salmo 19, que es la palabra y la prioridad de la Biblia en tu vida, y con el Salmo 5, que es un llamado a la oración, tú y yo podamos rendirnos a Dios en adoración. Decirle, Dios, yo quiero ser un adorador que te adore en espíritu y en verdad. Padre querido, en esta mañana estamos en tu santa presencia. Querido Señor, te pido perdón porque hemos pecado. Mira este corazón rebelde que tenemos, duro, a veces insensible, materialista, atrás del pecado, Señor, y nos hemos dejado arrastrar. Yo te clamo en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, por favor, perdona nuestros pecados.
Quita esa rebeldía de nosotros, esa apatía, esa indiferencia, el orgullo. Quita todo eso, Señor, y ayúdanos a quebrantarnos en tu santa presencia. Padre, que nosotros podamos dejar todo eso y escuchar este llamado que tú nos haces a honrar al Hijo, a adorarlo, a servirlo, a obedecerlo, a amarlo, a proclamarlo, Señor. Padre, que nosotros como iglesia podamos oír esta voz amorosa, este llamado de gracia, de misericordia para nosotros. Cámbianos y transfórmanos. Señor, danos el poder de tu Espíritu para vivir vidas victoriosas. Señor, que todos los que estamos aquí te amemos a ti con todo el alma, la mente, la fuerza, con todo el corazón. Que no permitamos que nada ocupe el lugar de Cristo en nuestro corazón. Padre, glorifícate en nuestras vidas. Proclamo a Cristo el Rey de esta iglesia. Proclamo a Cristo el Rey de cada familia y el Rey de cada uno de mis hermanos. Nos rendimos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.